Hola chicos, este es un video para que reforcemos un poco lo que estuvimos viendo en clase acerca de circuitos eléctricos. Obviamente son circuitos eléctricos muy sencillos en los cuales solamente tenemos fuentes y elementos como resistores, resistencia le habíamos llamado nosotros. Como saben, este es el diagrama esquemático. Aquí encontramos una resistencia y esto es, decíamos nosotros, una fuente de voltaje, en este caso una pila. Cuando teníamos 3 lo habíamos visto, pues era fuente. Muy bien. Este es el circuito más sencillo que podemos tener. Hombre, tenemos una fuente y tenemos una resistencia. Aquí se dice que el valor de la fuente, no se olvide que la fuente se mide, el voltaje se mide en voltios y el valor de la resistencia lo vamos a medir en ohmios. Y a través de esa resistencia va a circular una corriente. La corriente la vamos a medir en amperios. Recordemos la ley de Ohm, ¿no? En la cual dice que el voltaje en cualquiera de estos elementos va a ser igual a la corriente que la está atravesando por el valor de su resistencia. Si yo tengo, de pronto no sé el valor de la resistencia, pero tengo el voltaje ahí y tengo la corriente que lo atraviesa, divido el voltaje entre la corriente y calculo su resistencia. O si yo conozco su voltaje y conozco el valor de su resistencia en ohmios, pues podré calcular la corriente en amperios. Muy bien. Mire que no importa la posición, este circuito que está aquí, o este de acá abajo, es exactamente el mismo. Muy bien. Ahora, veamos de qué vale, de qué depende el valor de la resistencia en un elemento. El valor de la resistencia que tenemos aquí de un elemento depende de la longitud. Por ejemplo, en un alambre, entre más largo sea el alambre, esta L es la longitud, la resistencia va a ser mayor. Y del área transversal, como aprendimos en clase, si se dan cuenta, esta R y esta A son inversamente proporcionales. ¿Eso qué quiere decir? Que si el área del alambre es un alambre más grueso, más ancho, pues hombre, va a tener menor resistencia porque el área es mayor. Pero si el alambre es más delgadito, o sea, el alambre es de área más pequeña, área transversal más pequeña, pues vamos a tener una resistencia mucho más grande. Y este ρ, que es una letra parecida a la P, es lo que conocemos como la resistividad. ¿Qué es la resistividad? Pues hombre, es una característica de los materiales a oponerse al paso de corriente. Entonces, a mayor resistividad, mayor resistencia. Muy bien. Habíamos dicho que en clase que teníamos diferentes configuraciones para esas, y entre esas teníamos, por ejemplo, conexiones en serie. Cuando dos elementos están en serie, habíamos dicho que cuando estaban conectados, ya, por uno de sus extremos, y de esa conexión no salía ningún elemento. Esa era la condición que habíamos dicho aquí. En este caso, miren ahí, estos dos también están en serie porque están conectados y de esta conexión no sale ningún elemento. Aquí tampoco. Entonces estas dos resistencias que he llamado R1 y R2 están en serie. Lo mismo R2 y R3, aquí de esta conexión no sale nada, están en serie. R3 y R4, como pueden ver, también están en serie. No sale nada de esa unión. Lo mismo R4 con R5. Muy bien, entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 resistencias en serie. Ahora sí, la idea mía siempre va a ser que ustedes intenten todas estas resistencias en lo posible convertirlas en una sola. ¿Cómo se hace para convertir resistencias en serie en una sola? Como pueden ver acá en la parte de abajo,
solamente vamos a calcular una resistencia, una sola resistencia llamada resistencia equivalente. ¿Y cómo la calculo? Cuando tenemos resistencias en serie, solamente es sumar sus valores algebraicos. Esto es, si esta resistencia cada una es de 10 ohmios, pues sería 10 más 10, 20, más 10, 30, más 10, 40, más 10, 50. Solamente es sumarlo. Si esta vale 10 y esta vale 5, pues hasta ahí tendríamos una de 15. Si esta vale otros 3, iríamos con 18. Si esta resistencia vale 2, iríamos en 20, y si esta resistencia vale 40, pues hombre, todas las podríamos cambiar por una resistencia de 60 ohmios. Muy bien. Ahora, ya que tengo yo el valor de esa resistencia, pues hago el circuito elemental. ¿En qué consiste? Pues hombre, coloco el valor del voltaje, la fuente, hago la fuente de voltaje y coloco la resistencia, pero con su valor de resistencia equivalente. Como decíamos, si todas valen 10 y son 5, pues serían 50, sumando de 10 en 10. Es así como calculamos el valor de la resistencia equivalente en un circuito con resistencias en serie. Muy bien. Ahora, habíamos visto en clase que la sumatoria de voltajes dentro de una malla era 0, siempre. O sea, ¿qué quiere decir? Que el valor de esta fuente más el valor del voltaje en esta resistencia que aquí he llamado BR1, más el valor del voltaje en esta resistencia que ahí he llamado BR2, y así sucesivamente. Si sumamos estos valores, tiene que darme 0. Eso dice la ley de Kirchhoff acerca de resistencia, de voltajes dentro de una malla. Entonces, si aplicamos acá la ley de Kirchhoff a este circuito, pues hombre, siempre arrancamos de un punto como lo hicimos en clase, arrancamos desde ese punto y nos encontramos desde aquí menos B, seguimos girando, más voltaje en la resistencia equivalente, y como no hay más, igual a 0, es lo que tenemos aquí. No olviden, partimos de un punto, debemos llegar a ese mismo punto. Entonces, no olviden y cogemos el primer signo que nos encontramos, entonces menos B, sigo girando, más voltaje de la resistencia equivalente de dar 0. De aquí sabemos que el voltaje en la resistencia equivalente es el mismo voltaje de la fuente. Por lo tanto, si yo conozco el valor del voltaje y conozco la resistencia equivalente, puedo calcular cuál es la corriente que circula a través de este circuito. Recordándoles algo que aprendimos en clase, y es que cuando un elemento está en serie con otro, la corriente que circula en uno es igualita a la corriente que circula en otro. ¿Esto cómo así? Si esta corriente es de 10 amperios, pues la corriente que circula todo esto va a ser de 10 amperios. Entonces, si a usted le pregunta, ¿cuál es la corriente en la resistencia de 3, en la resistencia R3? Pues si aquí era 10 amperios, aquí también van a ser 10 amperios. ¿Por qué? Porque todos estos elementos están en serie, van a tener la misma corriente. Lo que es diferente en ellos de pronto, si no tienen el mismo valor, es el voltaje. De una vez vamos diciendo, de acuerdo a análisis de proporcionalidad, nos damos cuenta que el voltaje va a depender del valor de la resistencia. Entonces, la que más valor tenga de resistencia, más ohmios, va a tener un voltaje mayor si la corriente es la misma. Muy bien, ahora ya si aquí he traído este ejercicio solucionado, ya que hemos entendido un poco esto, y me he inventado algunos valores para 3 ejercicios diferentes. Asumamos que el voltaje en esta fuente es de 100 y que estos son los valores de las resistencias respectivas. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que R1 tiene 5 ohmios, R2 4 ohmios, R3 6 y así hasta la resistencia 5. Entonces, lo primero que deberíamos calcular de acuerdo al proceso sería la resistencia equivalente.
¿Y cómo calculamos la resistencia equivalente? Pues hombre, la resistencia equivalente no sería más que la suma algebraica de estos valores. O sea, 5 más 4 más 6 más 2 más 3. Si sumamos nosotros eso, nos damos cuenta que la suma es 20, pongámosle aquí. Muy bien, que la suma es entonces 10, 15 y 5, 20. 20 ohmios nos da la resistencia equivalente ahí. Eso es un valor que lo calculamos sumando eso algebraicamente. Ya, espero que sepan de dónde salió ese 20. Es de sumar todas estas resistencias algebraicamente. ¿Por qué las sumamos algebraicamente? Pues porque están en serie. Muy bien, ya tenemos eso. Si nosotros queremos calcular la corriente que circula en el circuito, pues nos venimos aquí. Ya sabemos de este análisis que hicimos que el voltaje en la resistencia es el mismo voltaje de fuente. Por lo tanto, entonces el voltaje en la resistencia equivalente es el valor de la fuente, que sería 100 voltios. Y como la resistencia equivalente nos dio 20, la corriente la calculamos en esta fórmula: voltaje sobre resistencia. El voltaje 100, aquí lo tenemos, y la resistencia nos dio 20. Por lo tanto, 100 sobre 20, la corriente que hace circulación en este circuito, pues va a ser de 5 amperios. Entonces, esos 5 amperios van a ser los mismos que recorren, ya, van a ser los mismos que recorren esta resistencia, esta y esta. Si yo quiero saber el voltaje en cada uno, pues multiplico el valor de esa corriente que acabamos de obtener, que nos dio 5 amperios, ahora lo colocamos aquí, y lo multiplicamos por el valor de la resistencia de cada uno. Esto es, entonces, el voltaje en la resistencia 1 sería 5, que nos dio la corriente, por el valor de la resistencia 1, que es 5, serían 25 voltios. Entonces, aquí es 25 voltios. Si queremos calcular, por ejemplo, para la resistencia número 3, sabemos que la corriente es la misma, 5 amperios, por el valor de la resistencia 3, que sería 6 amperios, entonces 5 por 6, 30 voltios. La caída de tensión o voltaje en la resistencia 3 sería 30 voltios. Y así lo podemos calcular así de rapidez. Calculemos, serían 5, aquí serían 25 voltios, 20 voltios, 30 voltios, 10 voltios, 15 voltios. Es la caída de tensión o voltaje en cada una de las resistencias. Muy bien, entonces no nos olvidemos que aquí, entonces la corriente nos dio 5, que salió de dividir estos 100 dividido 20. Muy bien, si hacemos lo mismo para cada uno de estos ejercicios, pues aquí la resistencia equivalente es 1 más 2, 3, más 2, 5, más 1, 6, más 2, 8. Tenemos 8 ohmios. Obviamente ya sabemos que el voltaje en la resistencia equivalente es el mismo de fuente, entonces 24 dividido entre 3, tenemos una corriente de 3 amperios. Igualmente, si queremos saber el voltaje de cada uno de ellos, pues hombre, solamente multiplicar la corriente por el valor de la resistencia. Solamente lo voy a explicar, por ejemplo, para la resistencia 4 o para la resistencia 5, que tenemos 2 ohmios en este caso, y entonces sería 3 por 2, 6 voltios. La caída de tensión o voltaje en la resistencia 5, o sea, este valor sería 6 voltios. Muy bien. Ahora veamos qué pasa. Bueno, aquí he colocado algunos valores de resistencia y como se dan cuenta, aquí dice resistencia 1 vale 0. ¿Qué es una resistencia de valor 0? Es un cortocircuito. O sea, eso es un alambre pegado ahí, no hay resistencia. ¿Ya? La corriente pasa tranquilamente. Y de pronto, ¿qué es una resistencia infinita? Sería cortar el alambre. Por ejemplo, aquí que esto fuera un alambre, nosotros y aquí lo vamos a borrar. Entonces, si nosotros borramos esto, ahí acabamos de abrir el circuito y la corriente es 0. ¿Por qué? Porque la resistencia se ha hecho infinita. ¿Ya? Cuando la resistencia es infinita, entonces
la corriente es 0 sobre ese circuito, porque hemos cortado los alambres. Vámonos a otra configuración que estudiamos en clase y es la configuración en paralelo. Habíamos visto en clase que las resistencias en paralelo tienen como característica, primero, que dos elementos en paralelo, o los elementos en paralelo tienen el mismo voltaje. ¿Cómo así? O sea que el voltaje en la resistencia 3 es el mismo voltaje en la resistencia 4. ¿Por qué? Porque están en paralelo. ¿Cómo sé yo que dos elementos están en paralelo? Porque ellos están unidos por sus dos extremos. Como se pueden dar cuenta aquí, en este caso, miren, están unidos por este extremo, pero también están unidos por este extremo. No importa que de aquí salga otra cosa. Entonces, la resistencia 3 y la resistencia 4 están en paralelo. Muy bien. No olvidemos, por favor, fundamental, el voltaje en dos elementos en paralelo siempre va a ser el mismo. Muy bien. Ahora, ¿cómo se calcula el valor de la resistencia equivalente cuando tenemos elementos en paralelo? Lo correcto es decir que la resistencia equivalente es igual a 1 sobre la suma de las conductancias. ¿Y qué es las conductancias? ¿Qué quiere decir esto? Que si aquí hay otra resistencia en paralelo 5, otra resistencia 1, otra resistencia 2, que hay 7 resistencias en paralelo aquí conectadas, pues hombre, la resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre C1, C2, más C3, más C4, más C5, todas las conductancias acá abajo sumadas algebraicamente. ¿Y qué es la conductancia? La conductancia, como pueden ver aquí, es el inverso de la resistencia. Si la resistencia se opone al paso de corriente, digamos que la conductancia es la que acepta el paso de corriente. Muy bien, son inversas. Miren, a mayor resistencia, menor conductancia, a mayor resistencia, menor conductancia, a menor resistencia, mayor conductancia. Son inversamente proporcionales. Muy bien, para dos elementos, lo he explicado aquí, si yo tengo dos elementos, pues hombre, operamos esto y esto queda 1 por R4 más R3 y sobre R3, R4. Como está 1 sobre, si volteamos esto aplicando la ley de la oreja que llaman, pues nos queda el producto sobre la suma, que es lo que hemos explicado en clase para dos elementos. Multiplicamos los valores y dividimos entre la suma. Muy bien. Ahora, para nuestro ejemplo, que lo hemos hecho solamente con dos resistencias, tenemos una resistencia de 6 y una resistencia de 3. Si queremos calcular la resistencia equivalente, pues tendríamos que multiplicar 6 por 3, 18 y dividir entre la suma. Entonces eso, la suma da 9, da 18 sobre 9. Tenemos entonces nosotros una resistencia equivalente de 2 ohmios, porque 18 dividido entre 2 da, 18 dividido entre 9 da 2. 18 de dónde? Del producto, 9 de la suma. Tenemos una resistencia equivalente de 2 ohmios. Miren por favor que en paralelo las resistencias equivalentes son menores que las resistencias, el valor de las resistencias iniciales, mientras que cuando estaban en serie, la resistencia equivalente es mayor de la cualquiera de las resistencias en serie. Era 20 y las otras son mucho menores de 20. Ahora me dio una resistencia equivalente de 2 y es menor que estos valores. Por favor, mire eso. Ahora, si yo quiero calcular la corriente que circula aquí, pues hombre, yo digo, calculemos primero, bueno, ya que tengamos la resistencia equivalente, pues obviamente nos arma este circuito. De la misma manera dividimos 6 entre 3 y tenemos una corriente de 6 dividido entre 2, 3 amperios. Aquí serían 3 amperios. Ahora, si yo quiero saber cómo se divide esa corriente, cuánto vale la corriente que atraviesa 3, cuánto vale la corriente que atraviesa a 4, pues parto del principio de que elementos en paralelo tienen el mismo voltaje. Como estas dos resistencias están en paralelo con
la fuente de voltaje, pues el voltaje en ellas, en cada una de ellas, es el mismo de fuente. Por lo tanto, el voltaje en la resistencia 3 es de 100 voltios. Y el voltaje en la resistencia 4 también es de 100 voltios. ¿Por qué? Porque están en paralelo entre ellas y además están en paralelo con la fuente de voltaje. Como conocemos el voltaje y conocemos su valor en ohmios, dividimos simplemente entonces nosotros el valor de esa fuente de voltaje, que son en este caso 100, y lo dividimos entre 6, y por lo tanto entonces si dividimos 100 entre 6, eso quedaría 50 tercios. Pues no lo he hecho aquí de forma exacta, no sé por qué, pero entonces en este caso me quedaría 100 dividido, que es el voltaje, entre la resistencia, que en este caso sería 6. Si simplificamos es que queda 50 entre 3, pero bueno, esto ahí lo dejamos por ahora y para que sepan de dónde. Y en la otra resistencia, como tenemos un voltaje también de 100, pero la resistencia 4 vale 3, entonces eso nos quedaría entonces 50 dividido entre 3, que es el valor de la, perdón, 100 dividido entre 3. Este sería entonces nuestra corriente tanto en I3 como en I4. Ahora, si nosotros sumamos estas corrientes, perdón, aquí hay algo que está, no sé por qué, resistencia equivalente 2, es que aquí la corriente, la que está mal, aquí esta corriente está mal calculada porque 100, la corriente sería el voltaje sobre la resistencia equivalente, la corriente es 50 amperios, les pido disculpas, adelante dije que era 3, ¿no? Entonces son 100 de la fuente de voltaje dividido entre 2, que es la resistencia equivalente a 50 amperios. Si nosotros sumamos estas dos corrientes, nos tiene que dar 50 amperios. Si lo hacen, efectivamente eso da 50 amperios. Ahora, no olvidemos que entonces viene la segunda ley de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff habla acerca de los nodos. Entonces, ¿qué dice? Las corrientes que entran son igual a la suma de las corrientes que salen. Entonces, suma de corrientes que entran, que en este caso es I, es igual a la suma de corrientes que salen, que en este caso es I3 e I4. Eso es lo que dice la ley de Kirchhoff acerca de las corrientes en un nodo. Entonces, acá tenemos otro ejemplo. Aquí de pronto nos da más exacto, nos queda más fácil explicar. Entonces, tenemos una fuente de voltaje de 24. Habíamos visto en clase que para resistencias iguales, simplemente, si tengo dos resistencias iguales, en este caso divido entre 2. 2 entre 2 quiere decir que la resistencia equivalente, en este caso, nos da 6 voltios. Ahora, la corriente sería 24 dividido entre 6, nos quedaría 4 amperios. Ahora, si yo quiero saber la corriente en cada una de ellas, pues divido el voltaje, que es el mismo de fuente, entre el valor de cada una de las resistencias. Por lo tanto, vemos que en cada 24 dividido 12, en esta pasan 2 amperios. Y en esta también, porque 24 también entre 12 nos da 2 amperios. Y entonces tendríamos que las corrientes que salen suman 4 y las corrientes que entran son 4. Para el último caso, quise colocarlo solo como explicación. Miren por favor que la resistencia 3 vale 0. Si recordamos, la resistencia 0 es un corto. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí hay un alambre, que esta resistencia no existe, sino que es un alambre. Como es 0, la corriente va a buscar el camino más fácil y entonces digamos que toda la corriente se va a ir por esa. Para un caso específico, en este caso, se quemaría la fuente porque queda en corto. Estamos uniendo el positivo con el negativo. No importa que sea esta la que valga 0 o esta la que valga 0. Por lo tanto, no debemos hacer ese corto aquí porque se nos quemaría nuestra fuente.
Muy bien, por eso simplemente hemos colocado. ¿Y qué pasa si aquí coloco, por ejemplo, no 0, sino que coloco que aquí es infinita? O sea, aquí en vez de 0 escribamos es infinita la resistencia. Ya saben qué significa una resistencia infinita. Significa que la hemos cortado el alambre. Entonces, si cortamos R3, queda solamente R4 y lo tendremos que analizar como si fuera un circuito sencillo acá. Acá teníamos un circuito también donde tenemos varias resistencias. Ya veremos, ustedes le pueden dar valores y hacerla. Ya veremos donde hay combinación tanto de resistencias en serie como de resistencias en paralelo. Espero que vean el video y que les sirva para mejorar en sus bases de electromagnetismo, en este caso de circuitos eléctricos. Suerte, chicos.